Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí con el episodio 403 de este Podcast Agricultura y en esta ocasión quiero hablar sobre cuáles son los principales retos que tiene el uso de datos en agricultura. Porque sí, poco a poco, y aunque a veces pareciera que no, poco a poco el agro se va tecnificando y esta tecnificación trae consigo la obtención de una gran cantidad de datos que se deben de procesar para convertir esos datos en información útil, aplicable y valiosa para los agricultores. Pero antes de hablar al respecto, te invito a que te suscribas a mi canal de WhatsApp Agronación, donde todos los días de lunes a viernes comparto un pequeño contenido, o en este caso un breve contenido de entre 2 y 3 minutos, hablando sobre algún tema en específico del agro. Durante esos 2 o 3 minutos explico ese tema desde mi punto de vista y aunque obviamente no se puede hacer una explicación en detalle o demasiado compleja, trato de dar un panorama general de lo que creo que está ocurriendo con ese tema en específico. Puedes ir a WhatsApp y suscribirte buscando el canal de Agronación, así tal cual aparece, o puedes ir a agronación.com y ahí hay un enlace para que te suscribas. Ahora sí pasemos al tema del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de datos en agricultura, pues obviamente estamos hablando de información que tiene el potencial de ser muy valiosa para mejorar la productividad en campo. Y digo el potencial porque los datos tal cual, así en bruto, pues difícilmente van a poder ser aprovechables por un agricultor. ¿Por qué? Porque generalmente pues los datos que se obtienen con sensores, con plataformas de medición de variables climatológicas, con el pronóstico meteorológico, con sensores de humedad, con sensores de salinidad y todo lo demás que se pueda llegar a medir en campo, pues al final nos da parámetros, que esos parámetros, algunos de ellos se pueden interpretar de manera directa en campo, ¿no? Si va un ingeniero agrónomo a revisar el medidor de pH, pues seguramente de manera inmediata podrá saber si hay o no hay problema. Obviamente, si ese ingeniero agrónomo tiene a su cargo muchísimas hectáreas que pueden ser en una misma empresa de producción o en empresas separadas, pues eso se vuelve complejo el estar yendo a cada punto de medición y estar revisando qué valor hay y en consecuencia a ese valor estar tomando decisiones, ¿no? Ya en las empresas grandes o a gran escala, pues eso no es viable y lo más seguro es que una empresa grande pues contrate justamente un sistema tecnológico que permita pues estar midiendo las variables que se necesitan medir para tener en orden la producción y todos esos datos seguramente llegarán a un centro de control o estarán alojados en una plataforma dependiendo de dónde se pague el servicio. Y seguramente pues ahí el agrónomo en cuestión podrá revisar todos los datos y tener una perspectiva general de lo que pasa en todo el campo y también una perspectiva particular de lo que pasa en cada sector o en cada válvula. Entonces, una vez dicho esto, pues el principal reto para trabajar con datos en la agricultura es obtener justamente esos datos. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues mediante sensores. Si están conectados a plataformas digitales, pues qué mejor. Obviamente esto tiene un costo para el agricultor. Cuando hablemos de tecnología en el agro, siempre vamos a estar hablando de que se requiere una inversión, ¿sí? Para el agro no hay, como para otras industrias, una variedad de desarrollos que puedan ser de uso libre. O sea, sí existen, no digo que no, pero no es como que haya una gran cantidad entre los cuales elegir, ¿sabes qué? Pues quiero almacenar los datos de mi sensor, pero quiero una plataforma gratuita. Es difícil encontrarla, posiblemente la haya, pero por lo general hay que pagar por el servicio. Y la cuestión se complica un poco en el hecho de que no es nada más poner los sensores y obtener los datos. Generalmente debe haber un especialista que esté verificando que los sensores realmente estén tomando las lecturas correctas. Imagínate, ¿qué podría ser peor que no tomar datos? Pues el tomar los datos incorrectos de un campo y basar las decisiones para la producción en ese campo en base a esos datos incorrectos. Ahora imaginemos que un agricultor invierte. Puede ser un agricultor de gran escala, puede ser un agricultor de mediana escala. Ese agricultor invierte en sus sensores para su rancho. Esos sensores toman datos y los envía a una plataforma o un servicio digital
Ahora, ¿cuál es el siguiente gran reto? Pues muchísimas plataformas para el agro, o al menos varias de las que yo he llegado a ver. La pantalla en donde uno ve los datos llega a ser tan compleja que es difícil entenderle. Claro, si tú eres el ingeniero que está vendiendo ese servicio y todos los días trabajas con ese servicio, pues seguramente lo entiendes muy fácil, pero tienes que ponerte en la piel del agricultor o del agrónomo asesor que no trabajan diariamente con tu plataforma. Normalmente lo que uno ve en las pantallas de inicio o lo que uno ve en estos servicios llega a ser tan complejo que tardas más tiempo en interpretar los datos que en algunas ocasiones yo incluso he llegado a ver cómo hay agrónomos que prefieren tomar datos basados en su intuición, en su experiencia y en su conocimiento que estar dedicándole tiempo a tratar de entender la plataforma donde están los datos que deberían de ser útiles para tomar las decisiones. Es por ello que las tablas de datos e incluso las gráficas llegan a ser un poco complicadas de entender para la mayoría de los agricultores. A lo mejor el tema de las gráficas es muy bueno para los agrónomos que pues deben de a lo mejor interpretarla rápidamente sin ningún problema, pero lo que a veces el agricultor quiere es una recomendación final en texto plano. Estoy midiendo todo esto, necesito que la plataforma en base a eso que estoy midiendo, en base a estas condiciones, me envíe un párrafo en texto plano donde me indique si está bien esto, si no está bien, si está mal, qué está fallando, si está fallando algo, si hay alguna forma en que lo pueda corregir. Hasta el momento yo no he encontrado una plataforma que te arroje como resultado de todos los inputs, de todos los datos que recibe, estas recomendaciones en texto plano donde te indiquen esto. No digo que no la exista, si existe alguna empresa que tiene un servicio, una solución que hace esto, pues estaría bien que me contactara y me lo comunicara para, pues cuando hable en otra ocasión de este tema, los pueda mencionar. Entonces, mientras esto no ocurra de esta forma, en que el agricultor tenga en su WhatsApp o vía mensaje de texto un párrafo indicándole exactamente lo que está sucediendo, pues hay que interpretar los datos. Y generalmente en los campos de producción, los agricultores no interpretan directamente los datos que obtienen, sino que tienen personal especializado que hace eso, que en este caso pues puede ser el agrónomo general del campo o puede ser ya una posición específica que se dedique a la interpretación de todos los datos. Y aquí llega el punto clave de todo el asunto. Yo soy de la idea de que los datos nunca mienten. No puedes tú hacer que un dato mienta, pero sí puedes tú considerar los datos de manera errónea, porque para trabajar con datos, para analizar datos, para revisar tablas, revisar gráficas, hay que tener cierta experiencia. Y si esa experiencia hace falta en la persona que está revisando ese conjunto de datos, pues no es que los datos estén incorrectos o no es que los datos le vayan a mentir, sino que puede llegar a interpretarlos de manera incorrecta. Entonces, en el caso de la interpretación de datos, el factor humano juega un papel bien importante, porque, por ejemplo, el hecho de que un sensor, y esto me ha tocado verlo en el tema de la producción de invernaderos de alta tecnología, el hecho de que un sensor brinque, pues puede ser un motivo de alarma de que realmente algo no está funcionando, o puede ser que ese sensor se haya salido de sus parámetros debido a una razón que es conocida. Y aquí es muy importante, obviamente, entonces, que cada agrónomo, cada agricultor, cada posición que analice datos relacionados con la producción agrícola, pues entienda qué es lo que está sucediendo con sus datos. Porque los datos a veces pueden espantarnos cuando no está sucediendo algo grave y a veces los datos no pueden indicarnos que estén sucediendo algo grave, pero si estamos sintiendo unas temperaturas diferentes, una humedad relativa diferente que quizá afecta a nuestro cultivo, pues entonces tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Y por último, pero no menos importante y de hecho muy relevante de cara al futuro, es la ciberseguridad de los datos que se obtienen en el agro. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado quizá en alguna ocasión que un grupo de hackers o algún hacker tomó posesión de la página web de una empresa o de los datos de una empresa o de la información de los clientes de una empresa y a continuación procede a secuestrar esos datos, es decir, a pedir una recompensa para que esos datos sean devueltos y la empresa pueda trabajar con normalidad.
Hasta el día de hoy, este tipo de cuestiones no las hemos visto en la agricultura, al menos hasta donde yo sé, no ha habido un caso importante de una empresa agrícola a la cual hayan hackeado sus datos y que esos datos obviamente quizá los necesite para operar y tenga que pagar para que se los devuelvan. Sin embargo, pues conforme la agricultura se va tecnificando y conforme queda más claro cada año que pasa, en especial después de la pandemia del coronavirus, por ejemplo, la importancia que tiene la agricultura y todavía más clave que en las siguientes crisis que vaya a haber, la agricultura es el sector que va a seguir trabajando sí o sí sin ningún problema, va a seguir teniendo rentabilidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesitamos comer. Entonces, en la medida que esto vaya sucediendo, es muy posible que grupos de hackers comiencen a ver a las empresas agrícolas como un objetivo para vulnerar su ciberseguridad, obtener sus datos, ya sea de la producción actual, ya sea los datos históricos, que quizá sean necesarios para mantener la producción agrícola andando, y entonces van a decir, bueno, tengo tus datos, los quieres para seguir operando, necesitas pagarme. Esto es básicamente lo que se refiere el tema de ciberseguridad, cómo proteger nuestros datos, cómo proteger nuestra información, en este caso en el sector agrícola. Entonces, como ven, el tema de la tecnificación de la agricultura tiene muchas ventajas que seguramente ustedes ya conocen, pero también tiene esta gran limitante de entrada que es el tema de la inversión económica, pero también tiene esta gran desventaja de que los datos pueden ser un activo muy valioso para una empresa agrícola y que caigan en manos equivocadas puede realmente considerar un riesgo importante, ¿no? Si nos vamos al extremo de la cadena, los invernaderos altamente tecnificados en el mundo, donde todo se controla a través de una computadora, el que alguien no autorizado acceda a esa computadora o a esos datos puede causar un desastre monumental y eso puede representar incluso la quiebra de esa empresa. Ahora bien, no me quiero despedir sin antes mencionar otro puntito que considero muy importante, que es el tema de la propiedad de los datos. Los datos que se obtienen en el agro, ¿de quién son? ¿Son del agricultor, que es el dueño del campo, que es el dueño del cultivo, que es el que está pagando el servicio? ¿O son de la empresa que está proveyendo el servicio? Porque al final lo más seguro es que un agricultor no es que vaya a abrir una computadora y tenga sus datos ahí disponibles. Al menos no como archivos en su computadora. Se conecta a internet este agricultor y se conecta al servidor de la empresa donde están almacenados los datos. Es decir, la empresa realmente tiene una posesión, pues es difícil decir una posesión física, pero no estaría mal, ¿no? Porque los datos digitales se guardan en servidores, que son enormes computadoras que están puestas en algún lugar. Entonces, ¿de quién son los datos que se recopilan en agricultura? ¿Del agricultor? ¿De la empresa? ¿Deben ser de ambos? Este es un tema que ya en algunos países desarrollados ha empezado a mencionarse en algunas ocasiones, pero que todavía a nivel global no se le ha dado mucha importancia y seguramente no se le dé todavía tanta importancia, al menos hasta dentro de algunos 5, 7, 10 años, pero créanme que este va a ser un punto que va a estar sobre la mesa en algún momento, porque como les digo, los datos son importantes o van a ser cada vez más importantes en el agro, entonces quien tenga los datos va a tener cierto poder sobre justamente ese nuevo activo digital que son los datos en la agricultura. Y hasta aquí el tema que les quería presentar el día de hoy. Esto es un resumen de este tema porque estoy seguro que podemos ahondar con muchísima más profundidad en cada una de las cuestiones que les he mencionado y de hecho cada una de las partes que les he mencionado tiene muchísimas aristas que se podrían analizar desde diversos puntos de vista. Pero bueno, nunca ha sido el objetivo aquí también decir absolutamente todo. Algo tiene que quedar ahí sobre el tintero para que tú puedas reflexionar al respecto. Dudas, preguntas, comentarios, puedes hacérmelas llegar de manera muy sencilla y sin problema a través del formulario de contacto que se encuentra en podcastagricultura.com/contacto. Esos mensajes me llegan de manera inmediata y por lo general los contesto bastante rápido.
A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio. Y pues nada, que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y un excelente año. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.